Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gozo el poder estar nuevamente con ustedes, continuando con este tipo de transmisiones. Aún no me acostumbro, aunque ya llevamos un tiempo considerable realizándolas, pero les extrañamos, les enviamos un caluroso abrazo, un saludo desde aquí y espero que el Señor pueda hablarnos en esta estudio que vamos a estar llevando a cabo. Vamos a estar llevando a cabo el estudio sobre la era de la restauración, el libro de la era de la restauración, que ustedes lo están viendo en pantalla. Si alguien en algún momento quisiera adquirirlo, con gusto podemos proporcionarles la información. ¿Por qué la era de la restauración? Hermanos, la era de la restauración fue un periodo de tiempo muy importante en la historia del pueblo de Israel. Y si podemos entender cuáles son los diferentes tipos y etapas en las que el Señor guió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y si entendemos los diferentes periodos de tiempo en la que Dios guió al pueblo de Israel, podremos entender para qué fueron escritos ciertos libros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y también podremos entender cómo aplica eso para mi vida, que tal vez es lo más importante. El tema de la restauración es el mensaje, si lo puedo llamar así, universal de las Sagradas Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver el propósito que es restaurar la relación del hombre con Dios después de la caída de Adán. Y esto se logró a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Al anhelo de Dios, amados hermanos, es que su pueblo, aquellos que han caído de la posición original para la cual Dios los había creado, sean redimidos a través de la salvación y puedan una vez más ser puestos sobre el camino de la justicia y de la santidad. Así que me gustaría estar estudiando en estos miércoles sobre la restauración. Vamos a estudiar la historia del pueblo de Israel. Vamos a estudiar básicamente el libro de Esdras y de Nehemías en estos miércoles, pero quiero que veamos cómo aquello que el pueblo de Israel vivió en ese tiempo se aplica o se puede aplicar también para nuestras vidas. Así que vamos a iniciar. El día de hoy solo me gustaría dar la introducción a este tema y yo espero poder estar compartiendo con la gracia de Dios cada uno de estos temas. Tenemos aquí en pantalla un mapa que nos muestra cómo es la historia desde Adán, Noé, el diluvio, Abraham, David, y después viene la cautividad babilónica. La cautividad babilónica. Esta parte de la cautividad babilónica hasta donde viene nuestro Señor Jesucristo es lo que vamos a estar estudiando en estos días miércoles. Después de la primera venida del Señor Jesucristo vemos allí un paréntesis que nos dice la era de la iglesia, si lo pueden ver aquí, la era de la iglesia. Y después de la era de la iglesia, vamos a ver que tenemos el milenio. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cielo nuevo y tierra nueva. Fíjense que antes de la primera venida de Cristo, si ustedes pueden ver, después de la palabra restauración, tuvo que venir la restauración, hermanos. La restauración fue una preparación para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creen? Para que suceda la segunda venida, va a volver a haber una restauración. Y por eso yo creo que es de vital importancia estudiar este tema sobre este periodo de la restauración. Alrededor del año 900 a.C., el reino de Israel fue dividido y se constituyó en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte la constituyeron 10 tribus y el reino del sur se quedó con la tribu de Judá. Y en la tribu de Judá fueron aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia, y la tribu de Israel, que es llamada Reino del Norte, fue cautivo, o fueron dispersados más bien. Lo voy a quitar de la pantalla para que podamos ver. Ahí tenemos el mapa, y podemos ver más o menos, fíjense del lado de arriba, donde aparece el Reino de Israel. Recordemos que cuando vivió el rey David,
El rey David conquistó el monte de Sión, conquistó a los jebuseos, a todos los enemigos que restaban todavía. Cuando él murió, su hijo Salomón se quedó a cargo del reino y tal vez fue la época de mayor esplendor del reino de Israel, del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando Israel se apartó del camino del Señor y alrededor del año 900 fue que hubo esta división, ¿vale? Salomón termina de reinar, queda su hijo Roboam, recordamos la historia, él no escucha a los ancianos, sino escucha el consejo de los jóvenes, les quiso poner más tributos, más cargas, y entonces decidieron dividirse, y el pueblo, se quedaron 10 tribus en el reino del norte con Israel, y la tribu de Judá, Benjamín, se quedaron como el reino del sur. Y alrededor del año 772 a.C., debido a que Israel, las 10 tribus del norte se habían apartado del Señor, fueron destruidos por los asirios, y los asirios dispersaron a Israel, a esas 10 tribus, por todas las pueblos o naciones que ellos habían conquistado con anterioridad. El reino del sur fue un poco más fiel al Señor, tenían el templo de Salomón, algunos de los primeros reyes fueron reyes justos. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, se olvidaron también del Señor. Y Dios permitió que alrededor del año 583 a.C. llegara a Babilonia y destruyera este reino del sur, el reino de Judá, de los judíos, y Dios permitió que se los llevaran cautivos. Pero hubo una gran diferencia. El reino del sur, Judá, fue prácticamente todos los habitantes fueron llevados cautivos a Babilonia. A diferencia del reino del norte, el reino del norte se los llevaron y los dispersaron por todas las pueblos que había conquistado los asirios. Pero Judá no, Judá pudo mantenerse, si lo podemos llamar así, juntos en cierta manera. La mayoría cautivos en Babilonia y unos pocos, nos dice la palabra que los más pobres fueron los que se quedaron viviendo ahí en Jerusalén. Había quedado destruida totalmente, la habían quemado. Me gustaría que viéramos un versículo en Jeremías capítulo 25, versículos 8 al 12, porque esto nos va a dar lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo que Dios quería para Israel en ese tiempo. Fíjense Jeremías capítulo 21, versículo 8 al 12, dice: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Aquí vemos, amados hermanos, el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre es restaurar, es llevar a su pueblo, darle, si lo puedo llamar así, que aprendan para qué fueron creados. Ellos se habían ido en pos de ídolos, se habían dejado de servir al único Dios vivo y verdadero. Sin embargo, Babilonia, ¿qué creen? Era un imperio tal vez que tenía más dioses en aquel tiempo. Y en estos 70 años, ¿saben qué se logró? Que Israel llegara a aborrecer todos esos ídolos a los cuales se había ido a servir antes que llegara esta cautividad. Entonces Dios permitió este tiempo de cautividad para que Israel aprendiera que el único Dios verdadero era el Señor. Y Dios les hizo una promesa. Les hizo una promesa diciéndoles: yo los voy a enviar ahí con un propósito, pero cuando se cumpla este propósito,
Y ustedes van a poder leer esto en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y precisamente este periodo que empieza desde la restauración de Judá y los judíos, cuando empezaron a regresar hasta el último profeta del Antiguo Testamento, que más o menos fueron 140 años, es lo que le llamamos la era de la restauración. Esto es lo que vamos a estar estudiando en estos miércoles próximos, y este periodo vamos a ver prácticamente dos personajes: Esdras, que fue el que ayudó a restaurar el templo, y Nehemías, que ayudó a la reconstrucción de Jerusalén. También vamos a ver algunos otros personajes que van a jugar un papel bien importante. Desde que empezaron a regresar a Jerusalén hasta el último profeta Malaquías, quien de hecho dijo que esperaran al Señor y que pasaron 400 años para esto, en todo este tiempo se iban a preparar ¿para qué? ¿Qué viene después de Malaquías? Mateo, la venida del Mesías. Los tres profetas hubo que ayudaron también en este tiempo de Esdras y Nehemías, en este tiempo de la era de la restauración, y ellos fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos ayudaron a reconstruir a Jerusalén, pero también a preparar la venida del Mesías, la primer venida del Mesías. Esto es algo maravilloso, amados hermanos, porque la importancia de estudiar este tema es que antes de que venga el Mesías, tiene que venir la restauración. Y hay tres razones importantes por las cuales esto nos debe de interesar, este tema nos debe de interesar, nos debe de llamar la atención y nos debe de preocupar o ocuparnos en estar listos y ser restaurados. El primero es la importancia histórica. Tenemos que entender, amados hermanos, por qué pasaron ciertas cosas, los tiempos que se estuvieron viviendo. Me gustaría leer Malaquías capítulo 3, versículo 1. Fíjense qué dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, Malaquías fue el último profeta que estuvo con ellos, terminando cuando los judíos regresaron a reconstruir. Cuando regresaron de la cautividad, entonces este profeta les dijo: esperen, porque viene el Mesías, viene a quien hemos estado esperando. Así que la primera razón es la importancia histórica. Necesitamos aprender, hermanos, que hubo cierto número de años en lo que reconstruyeron el templo, en lo que reconstruyeron la ciudad, y vamos a ver todo lo que sucedió. Hay cosas bien interesantes. Vamos a estar viendo cuando el gobierno da órdenes, y esas órdenes a veces van en contra de lo que Dios dice. Van a ver cuándo tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Recuerdan que eso también pasó en el Nuevo Testamento? Al apóstol Juan, al apóstol Pedro, de repente les dijeron: ustedes ya no pueden predicar. Y las autoridades le dijeron: no, ustedes ya no pueden predicar. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a ver situaciones específicas que sucedieron en este tiempo y que nos van a ayudar a tener un nuevo entendimiento para que cuando llegue el día que nosotros también tomemos una decisión, podamos estar firmes, amados hermanos. La razón número 2 por la cual es importante que entendamos y veamos este tiempo y estudiemos lo que sucedió en este tiempo es un significado personal. Significado personal. Dios quiere restaurar nuestras propias vidas. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 46: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. En otra versión dice: primero es lo natural, primero es lo físico. Y para que Dios, hermanos, restaure a su iglesia, para que Dios restaure nuestras vidas, para que Dios restaure nuestro entorno, esta creación,
La palabra de Dios dice que esta creación clama para que venga la restauración de los hijos de Dios, pero para que todo esto venga, es necesario que primero Dios trabaje en nuestras vidas, amados hermanos. Seguramente hemos visto destrucción, hemos visto problemas en nuestras vidas o tal vez en las vidas de otras personas. Y nosotros nos gustaría ir y ayudar, pero sabes que antes de que tú ayudes, antes de que tú puedas ser usado para esto, primero necesitamos ser restaurados nosotros. La razón número 3, por la cual es importante que nosotros veamos este tema, es la relevancia profética. La restauración de los judíos tiene un significado para la iglesia mundial. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Voy a repetir ese versículo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, ¿quiénes son los que han alcanzado los fines de los siglos? Cada día, cada cosa que pasa, me sigue confirmando que estamos viviendo en los últimos tiempos. Así como sucedió al principio, hermanos, va a suceder al final. Y así como la iglesia del Antiguo Testamento, no era iglesia en ese entonces, sino el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, perdón por la mala palabra ahí, no se llamaba iglesia en el Antiguo Testamento, era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, así como ellos cayeron en idolatría y terminaron en esclavitud. Cuando uno estudia aproximadamente los 2000 años que lleva nuestra iglesia desde que Cristo vino a nuestros días, vemos que la iglesia después de algunos siglos empezó a pecar, hermanos, y a apartarse del Señor, y cayó en oscuridad. Y así como los judíos fueron hechos esclavos con Babilonia, la iglesia cayó en ritos, formalismos e idolatría. Y de alrededor de 500 años después de Cristo, hasta el año 1500 después de Cristo, la iglesia estuvo en una cautividad, en una época que se le llamó oscurantismo. Si ustedes estudian el libro o la historia de la iglesia, van a ver una época que se llamó oscurantismo también. Y estuvo lleno otra vez de formalismos, de rituales, de idolatría para apartarse del Señor. Pero algo que nos debe de llenar de gozo es que de igual manera que el Señor levantó a gente para restaurar su pueblo, Dios empezó a partir del año 1500 a levantar personas para restaurar su iglesia también. En 1500 empezó un sacerdote en Alemania a leer su Biblia y le empezó a creer a lo que decía la Biblia por encima de lo que decían los líderes religiosos de ese tiempo. Y él encontró que la Biblia decía que la salvación era por gracia y no por pagar indulgencias o no por hacer obras. Este personaje se llamó Martín Lutero. Y después de él vinieron varios reformadores. En la historia los conocemos como reformadores, que hoy entendemos que Dios los empezó a usar para restaurar a su iglesia. De hecho, uno de los libros más poderosos que Martín Lutero escribió al principio de este tiempo, curiosamente se llamó En la cautividad babilónica. Y yo creo que era muy cierto. Ahí comparaba la iglesia de ese tiempo, cómo se había apartado del camino del Señor y cómo el pueblo había caído cautivo, como en el tiempo que el pueblo de Israel había quedado cautivo en manos de Babilonia. Pero sabes que de la misma manera que Dios restauró a los judíos, Dios empezó a restaurar a su iglesia. En estos últimos 500 años, 520 años que ya llevamos, la restauración ha continuado, amados hermanos, y ha estado siguiendo su curso. Primero, regresándome a la historia de Esdras y Nehemías en la era de la restauración, primero se restauró la adoración. Luego reconstruyeron el templo y después reconstruyeron las murallas de Jerusalén. Y vamos a ver cómo esos tres pasos pueden ser aplicados a nuestra vida. Pero ¿sabes qué? De igual manera, Martín Lutero hasta nuestros días, Dios ha estado restaurando a su iglesia mundial.
Martín Lutero retomó la verdad de que somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo. Después los anabaptistas retomaron el bautismo en agua. Luego llegó el avivamiento metodista con la prédica de la santidad. Y en el siglo pasado Dios empezó a levantar el primer avivamiento pentecostal que enfatizaba el poder del Espíritu Santo operando en la iglesia. Ahora, la principal razón por la que Dios restauró al pueblo judío, ¿para qué fue, amados hermanos? Fue para preparar la primer venida del Mesías. Preparar la primer venida del Mesías. ¿Para qué creen que Dios va a restaurar nuevamente su iglesia, amados hermanos? Quiero leer Hechos capítulo 3, versículos 20 y 21. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habla Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Vuelvo a repetir, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Hermanos, ¿por qué Jesús no ha regresado? Porque aún falta que se restauren ciertas cosas. Aquí Pedro profetiza que el Señor Jesús va a permanecer en los cielos hasta que todo lo que los profetas profetizaron sea restaurado. Ahora, quiero hacer aquí una aclaración porque algunos dicen que, basados en este versículo, que todo va a ser restaurado, que hasta un día mismo Satanás va a ser perdonado, y esto no es así. La Biblia nos deja muy claro que Dios quiere restaurar a su creación, este hombre, y Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que, dice Juan 3:16, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver, de hecho, en este estudio, que no todos los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia fueron restaurados y regresaron a Jerusalén. Solo los que respondieron al Señor fueron restaurados. Me gustaría que podamos entender, amados hermanos, en nuestro corazón la importancia de estudiar esto y de llevar a cabo en nuestras vidas una búsqueda del Señor para decirle, Señor, yo quiero ser restaurado, mi vida tiene que ser restaurada, mi familia tiene que ser restaurada, mis hijos, mi casa. Yo no sé cuántos de nosotros hemos pasado por diferentes circunstancias, pero creo que es fenomenal cuando podemos pasar por una restauración. Miren, a mí me encantan esos programas donde toman autos viejitos, oxidados y invierten trabajo. A veces hay que restaurar, ir a buscar refacciones originales en lugares donde no nos imaginamos, tienen que ir a otros países, pero todo ese trabajo se hace para que al final se tenga un auto que regresa a funcionar como nuevo, para lo que originalmente fue creado. ¿Y sabes qué? Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él nos creó para estar con Él, para tener relación con Él. Él nos creó para la gloria de su nombre, dice la palabra. Y el anhelo, hermanos, del corazón de Dios y el corazón mío es que podamos nosotros anhelar buscarlo a Él. Que cada día de nuestras vidas, mientras estudiamos este tema de la era de la restauración, nosotros podamos decirle, Señor, quiero entender qué es los pasos tengo que hacer, qué es lo que tú quieres que yo haga para que tú restaures mi vida. ¿Sabes qué? El tiempo del avivamiento final está por llegar a esta tierra. El tiempo en que la iglesia de Dios se va a manifestar y se va a mover de una forma única está por llegar a esta tierra. La segunda venida del Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Así que, amados hermanos, les animo a que estudiemos estos miércoles cómo los pasos que podemos nosotros tomar, los pasos que llevó este pueblo para poder ser restaurado. Y esos mismos pasos nosotros los podemos llevar a cabo para que seamos restaurados.
Ojalá que el Señor en sus corazones, así como en mi corazón, ponga ese anhelo y decirle, Señor, restáurame, Señor, sáname, Señor, quiero estar listo. Esos judíos que regresaron de Babilonia y que pasaron por esa restauración, por esa era de la restauración, sabes que sus hijos vieron al Mesías caminando entre ellos. Y no falta mucho para que nosotros, los que vivimos en este fin de los tiempos, como leímos en el libro de Hechos, podamos ver la segunda venida del Mesías. Hermanos, es un gozo. Se llena mi corazón de gozo de poder decirles, estamos cerca. Estamos cerca. Me gustaría terminar leyendo otra vez Hechos 3, 20 y 21. Y Él envíe a Jesucristo, al que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo le reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Que el Señor pueda poner en nuestros corazones un anhelo por buscarle, un anhelo por estar listos para cuando Él nos llame. Necesitamos buscar y necesitamos anhelar, amados hermanos, que Dios sane nuestra tierra. Hoy he visto ese versículo mucho en las redes sociales. Señor, sana nuestra tierra, sí, pero ¿sabes dónde tiene que empezar el Señor? Recuerdo a un famoso apologista que un día le envió una carta al escritor de un periódico, que puso una columna y puso ¿por qué estamos como estamos? ¿O por qué la tierra está como está, la humanidad está como está? Y este apologista le envió una carta y le dijo así, te voy a decir por qué. El problema soy yo. Y a veces pensamos que los problemas, cuando en nuestras familias, en nuestras casas, son otras personas, son los vecinos, podemos decir muchas cosas, pero ¿sabes qué? Muchas veces el problema soy yo. Y debemos de pedirle al Señor que nos restaure, para que hoy no seamos ya más parte del problema, sino seamos instrumentos por medio de los cuales Dios pueda restaurar su iglesia, nuestras familias, nuestras vidas, y que Él pueda moverse en medio de nosotros. Terminemos haciendo una oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por darnos la oportunidad de estudiar este tema y que de hoy en adelante, en los próximos miércoles, podamos entender, podamos aprender y podamos anhelar ser restaurados por tu mano poderosa. Te doy gracias, Señor, y te pido que cada una de las personas que escuche esta transmisión pueda recibir de ti la urgencia de poder ser restaurados y estar listos para lo que viene, para este avivamiento que viene. Te doy gracias porque eres nuestro Dios y gracias por amarnos, Señor. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Los veo el día domingo a las 10 de la mañana. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.